Y desde luego aquí también a mí me conocen por eso, ¿no? Los, bueno, entonces iniciamos. Bueno, buenas tardes. Imagínate que quiera. Sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenidas a este curso. Buenas tardes, profe. De seminarios de epistemología para arquitectos. Voy a hablar los primeros, al inicio de la clase, de 15 minutos. En primer lugar, para hacer un repaso de las clases anteriores, quiero decirles que en la clase pasada yo les propuse iniciar, digamos, la investigación. Incluso puse aquí un gráfico de la estructura de la investigación y les pedí que ustedes trabajaran un poco con la elección de un tema en sus barrios, en donde puedan estar, y comiencen a hacer una búsqueda de información visitando o, digamos, con la información que dispongan, para que de a poco, con esa recolección de datos que van a ser inductivos, el profesor va a explicar después qué es la inducción, digamos, y con esa recolección podamos, a partir de las preguntas que van a estar en la realidad, que ustedes lleguen a formular el planteo del problema, y con toda la riqueza que puedan, con todo tipo de información, y a partir de ese planteo del problema generar un mapa mental que está aplicado en el manual que yo les he alzado en la plataforma Moodle. Entonces pueden revisar en la plataforma Moodle, digamos, los pasos que tienen que tener en cuenta, por lo menos, no es una cosa rígida, para orientarse en el planteo del problema y en la elaboración del mapa mental. Porque la clase siguiente que vamos a tener van a ser ya los pasos que siguen al mapa mental. Y entonces así vamos entrando paso a paso en el enfoque de sistemas, para que ustedes comiencen a trabajar la investigación en el enfoque de sistemas. Entonces, vuelvo a repetir, ya está en la plataforma el manual de los 3 pasos que yo les pedí. Y ojalá que su primer borrador puedan darme, un primer borrador. La próxima clase va a ser después de la feria, ¿no? Después del 29. Entonces, si pudieran ustedes enviarme antes de la clase, siquiera 2 o 3 días antes, para que yo pueda verlos y ir compartiendo con las profesoras que van a colaborarnos en el seguimiento, que ustedes ya la conocen, la profesora Violeta Prieto y la profesora Aurora Caballero, y nuestra adscrita, que es la profesora arquitecta
Patricia Chávez. Entonces ya hemos iniciado entonces nuestra investigación y toca entonces que ustedes elijan su tema y ese tema que elijan, ahí están las orientaciones, vamos a seguirlo hasta el final. Ya les dije que mi propósito es que entre ustedes, quien maneje muy bien esto, pueda ser después un instructor de otros compañeros e incluso vamos a plantearle a los profesores algún taller entre todos, digamos, y les puedo certificar que ustedes puedan ser los instructores de enfoque de sistemas. Eso yo les dije y voy a cumplir. Muy bien. Entonces, ahora lo central de nuestra reunión. Tengo el inmenso honor de presentarles al magíster en Filosofía de la Ciencia, Luis Francisco Ochoa Rojas. Él es a su vez licenciado en Psicología y Pedagogía en Bogotá, magíster en Educación y especialista en Filosofía de la Ciencia. Luego es magíster en Filosofía de la Ciencia. Investigador en Colciencias. Colciencias es como el CONACYT aquí en el Paraguay. Y también es investigador en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en proyectos como investigación y desarrollo. El Servicio Nacional de Aprendizaje es una de las instituciones más importantes que existen en Colombia para la formación, digamos, profesional. La formación profesional. Es una institución que está en todas las capitales de Colombia y tiene un currículum de aportes extraordinarios al país. Entonces, Luis Francisco hoy tocará el tema reflexiones sobre la actual matriz disciplinar y las nuevas alternativas para el conocimiento tecnocientífico. Y Francisco le va a explicar qué es matriz disciplinar. Su presentación tiene 3 capítulos. La autorreflexión de cómo en Latinoamérica se procesan conocimientos y pensamientos con los modelos de pensamiento lineal cuantitativo. Punto 2, cómo en Latinoamérica se hizo la recepción de la difusión científica en el esquema centro-periferia desde los países colonialistas a las colonias. Y la parte final, que pido que Luis Francisco le dé mucha importancia y enfatice, porque aquí esto que va a estar no es frecuente en Paraguay. Finalmente, el planteamiento de las otras miradas desde las formas sistémicas, desde la tecnología de Bogdanov, un pionero antes de Ludwig von Bertalanffy, creador de la teoría de sistemas, hasta las teorías de sistemas, incluyendo la cibernética de segundo orden y las ciencias de la complejidad. ¿Para qué sirve esto? Es una gimnasia para pensar. Así como dice el extraordinario ingeniero arquitecto Eduardo Torroja en su libro Razón y Ser de las estructuras, primero la idea hay que pensar, después viene el cálculo. Y lo dice una gran personalidad en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería estructural. Entonces, bienvenido Luis Francisco. La asignatura de seminarios de epistemología para la arquitectura te abre las puertas. Muchas gracias, Roberto. Mi saludo para todas y todos los presentes en esta conexión internacional de esta webinar. Estoy muy agradecido y reconocido por la invitación que gentilmente el doctor Roberto Piñete me ha hecho. Después de una larga relación que hemos tenido por un poco más de 40 años, en nuestra labor de investigación en el campo social y en el campo educativo también. Tengo entonces el honor de poder
trabajar con ustedes, los miembros de la Facultad de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Autónoma de Encarnación, algunas ideas que son de tipo reflexivo sobre el actual modelo disciplinar, las nuevas alternativas para el conocimiento tecnocientífico. De acuerdo con la instrucción que me dio el doctor Cañete, necesita ser enfocada hacia el área de la arquitectura y que en esa medida pueda servir para todas las personas que asistan y que están en un proceso de diseñar su proyecto de investigación y su formación profesional como arquitectos. Por supuesto, hay algunas otras personas de otras áreas profesionales que también puede ser útil toda esta comunicación que pretendo establecer con ustedes. Primero que todo, es necesario precisar que respecto al primer punto que señalaba el doctor Cañete, mirar el origen de estas formas de pensamiento y de procesamiento de la información que nosotros tenemos, del procesamiento del conocimiento. Es necesario decir que Aristóteles identifica la causalidad en 4 formas. Causalidad se está refiriendo a un principio universal de la filosofía primera, es decir, de la filosofía más abstracta, que indica que hay unos modelos de entender el mundo donde se supone que toda cosa que existe, todo hecho que aparece tiene un origen. Es decir, tiene una causa y que ésta genera unas consecuencias. La relación antecedente-consecuente es un principio básico de lo que se conoce como causa. Aristóteles identifica la causalidad en 4 formas, les decía, y la señala como 4 causas del ser: la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Estas son definiciones formales del fenómeno de causa y efecto en el pensamiento aristotélico, mediante el cual las explicaciones del cambio o movimiento que se da en los hechos del mundo, en las cosas, se clasifica en 4 tipos fundamentales de respuestas a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué está esto o por qué ocurre esto? La causa formal describe el patrón o la estructura que, cuando está presente, convierte la materia en un objeto, en la forma tal como se nos presenta. Es decir, la causa formal está referida a la forma que tienen los objetos, los hechos o circunstancias que son susceptibles de ser conocidas. La causa material de un objeto es la materia del cual está hecho. La materia es una condición pasiva, pero no menos necesaria, ya que es la base que recibe la forma. Es como si tuviésemos una plastilina donde la materia es la plastilina y la forma es la estructura que adopte de acuerdo con el moldeamiento que le demos. Además, la causa material es la que le va a mantener en todo cambio o movimiento la existencia de la forma, porque tiene ese sustrato de orden material. Equivale a la naturaleza de la materia prima, de la que está compuesto cualquier objeto. La causa eficiente es el origen de la causa genera el impulso o movimiento de un objeto. En ambos casos, esto es lo que produce algo, el agente que desencadena el proceso de desarrollo.
La causa eficiente, llamémoslo así, es el creador de aquello que se genera como consecuencia. La causa final está referida al propósito que se tiene en aquello por lo que se hace algo, que está dentro del objeto u hecho. Vamos a ver si aquí podemos, perfecto, aquí podemos ver las causas. Vemos que en este ejemplo, la causa material, como les decía, responde de lo que está compuesto algo, de qué está hecho. Y aquí, pues, tenemos el ejemplo que sería mármol. Este ejemplo está hecho para arquitectos, básicamente. La causa formal se refiere a lo esencial, el modelo, el diseño, la forma. ¿Qué es? En este caso, son los planos de un templo que ustedes ven en la gráfica de abajo. La causa eficiente, recuerden que tiene que ver con el agente origen que lo generó. Informa del agente responsable del cambio. ¿Quién o qué lo produce? Pues aquí sería el arquitecto. Y la causa final, pues responde a la pregunta sobre la meta u objetivo de ese algo, de ese que en este caso es un templo. Y la causa final es el adorar a Palas Atenea. Con esto nos vamos dando cuenta cómo Aristóteles en su filosofía primera establece una explicación de la causalidad con estos 4 tipos de causas. Deseo señalar que justamente este tipo de pensamiento nos ha venido influenciando a lo largo de más de 25 siglos. Digámoslo así, en inmensa medida el pensamiento filosófico y científico desarrollado en la cultura occidental se ha fundado en estos conceptos para construir el concepto de explicación. Ustedes escuchan que la palabra explicación es muy importante en el campo de la ciencia, porque los hechos, los objetos, los fenómenos, generalmente las teorías los explican. La explicación es al final de cuentas como un ejercicio de desenrollar o desplegar algo, llamémoslo un objeto, un hecho, una cosa, un fenómeno, que está compactado, que se le desea encontrar sus características ante la pregunta ¿por qué? Acerca de lo que está hecho, que sería su causa material, de la forma en que se presenta al ser observado o explorado, que sería la causa formal, de la fuente u origen de donde procede, estaremos hablando de la causa eficiente, y del propósito, intencionalidad o interés subyacente que está dentro de ese algo, que se refiere a la causa final. También tenemos herencia en las ideas como que existen, llamémoslo así, pensamientos eternos, con una existencia independiente de nuestra propia conciencia. Este fenómeno se considera como la esencia del platonismo, es decir, de la filosofía de Platón. Miremos la siguiente gráfica. Y vamos a ver, entonces, junto con la teoría estas de las causas que acabo de señalar, está otro conjunto de ideas también provenientes de la cultura griega. Se refiere a la teoría de las ideas de Platón. Y aquí vamos a ver cómo muchas de esas cosas están incrustadas en nuestra forma de pensar. Platón señalaba que encontramos el mundo inteligible o de las ideas y encontramos el mundo sensible o de las cosas. Señalaba que el origen de las cosas, del mundo sensible, está en el mundo inteligible de las ideas. Se capta por parte del ser por su alma racional. Esto lo señala Platón. Y establece que son unas formas o modelos de las cosas, como unos arquetipos prefijados y que son de existencia eterna. Cosa que cuando
se traducen al mundo material de las cosas, esas copias participan como una imitación de las ideas que tienen un carácter eterno. Muchas veces en nuestras relaciones entre los fenómenos y las teorías que explican los fenómenos están muy en función de esto, decir que un fenómeno es algo particular y que el concepto sobre el fenómeno es la idea eterna. Tenemos aquí el ejemplo de la idea de caballo y vemos los caballos concretos. Esto está relacionado en el caso de las ideas con también la filosofía de Parménides y en el caso de la concreción de la materialidad de las ideas en la filosofía de Heráclito. Por supuesto, no es nuestro propósito aquí entrar en esos niveles de minucia filosófica. Las características de las ideas es que son únicas, eternas e inmutables, que, como les decía, funcionan como un molde. Y el carácter de las cosas del mundo sensible son múltiples, son corruptibles y son mutables. En este contraste que señala Platón, se permite explicar cómo es la naturaleza del mundo. Las ideas son independientes de la mente humana. Existen de una manera propia y autónoma. En el caso de los seres concretos, también son independientes de la mente humana, pero son derivados de... las ideas son inextensas y son universales. Las cosas son corpóreas y son particulares. Por supuesto, esto deriva en que hay unas ideas universales, tales como las ideas éticas, las ideas estéticas, las ideas matemáticas, las ideas de las cosas naturales. Y, por supuesto, esto se traduce posteriormente en toda la variedad propia del mundo natural, del mundo físico natural y de los hechos que tienen que ver con la actividad humana. Y para el primer caso, según Platón, todo ese conjunto de las ideas corresponde a lo que es la ciencia, que en griego es la episteme. Y, por supuesto, el mundo de las cosas sensibles o materiales que tienen que ver con la peculiaridad de la vida cotidiana, con la singularidad, es la opinión, o también se le conoce como doxa. Esta palabra doxa la recogemos en el español, en el lenguaje contemporáneo, cuando hablamos que algo es ortodoxo, por ejemplo. Es decir, que está en la correcta opinión. La palabra doxa es mera opinión y es una opinión sobre algo apenas fugaz, emergente, que no tiene un carácter eterno, sino que es apenas fugaz. Pasemos a la siguiente gráfica, mi querido doctor. Estas ideas que plantea Platón le da una característica a las ideas como algo totalmente real, como totalmente eterno y que corresponde a la vida real de las cosas. Dice que el mundo de la materialidad, de la corporeidad, son solamente sombras, y aquí es donde viene la idea del mito de la caverna, donde nosotros los seres humanos, aprisionados, encadenados y encarcelados por nuestra incapacidad de ver lo real, vemos solamente ilusiones. ¿Qué son las ilusiones? Son las sombras de las ideas que son lo real. Y entonces encontramos cómo se proyecta sobre la pared de la caverna las formas de las ideas fundamentales de lo que es un guerrero, de lo que es un caballo y de lo que es un ave. Y esa luz que aparece es la luz de la fuente de las ideas. Y tan solo los mortales podemos ver es la ilusión del fenómeno de lo que son ellas. No vemos su ser real, que son las ideas. Solamente hasta cuando
En la idea del rey filósofo, somos capaces de desencadenarnos, liberarnos de nuestros prejuicios de la sensibilidad ilusoria del mundo material, podremos soltarnos de la caverna y salir y ver la realidad del mundo, que obedece a lo que aparece en la gráfica como un sol real, que son ideas prístinas y lúcidas del mundo celestial o del mundo, llamémoslo así, de las ideas puras. Esta idea del mito de la caverna es como una metáfora, llamémoslo así, de la manera como en nuestro filósofo que estamos viendo en este momento, Platón, señala cómo él concibe el mundo. Si cogemos las ideas que se plantean de la causalidad en Aristóteles y si vemos estas ideas de la pureza de las ideas en Platón, vamos a ver que ello marcó una gran influencia en nuestra manera de concebir las cosas, porque tenemos unas ideas, por ejemplo, del amor ideal, de el estado perfecto de las cosas, del sentido de la justicia, del sentido de la equidad, que son ideas universales que las tomamos como propio del mundo de las ideas de Platón. Por supuesto, el de la investigación perfecta, el del modelo acabado de ciencia y así sucesivamente. Decía, las concepciones anteriores coexisten con un mecanismo de inferencia conocido como inducción. Aquí les rogaré que vayan despacito siguiéndome cada cosa que voy a señalar, porque van a ver cómo todo ese conjunto de ideas que he planteado sobre la causalidad y sobre las ideas de orden puro en Platón se relacionan de alguna manera con un mecanismo de inferencia. ¿Qué es una inferencia? Es todo un proceso psicológico racional que permite de poder establecer qué es lo que acontece luego de que conozco algo de lo que puede suceder posteriormente a partir de lo que conozco en un momento determinado. Vamos a mirar entonces. Dicho de otra manera, la inferencia es conocida básicamente como inducción, esta inferencia, que surge a partir de una evaluación mental entre distintas experiencias vividas que al ser relacionadas como abstracciones por el ejercicio del recuerdo, porque la memoria aquí opera permanentemente, permiten trazar una implicación que puede ser lógica o psicológica. Veamos entonces la inducción. Es un término que se utiliza en diversos sentidos. La inducción empírica, que puede ser completa o incompleta, y la inducción matemática. En general, es un procedimiento en el que se llega a una conclusión que es más general que los enunciados iniciales. Esto significa que el procedimiento inductivo ocurre una inclusión que amplifica la información que ha sido brindada en las premisas iniciales. Es decir, se dice más de lo expresado en el conjunto de estas premisas. Aquí hay que ubicarnos en lo siguiente. Estábamos hablando de básicamente un tipo de razonamiento, donde hay unos enunciados iniciales que se entienden como premisas, es decir, como afirmaciones, y hay una conclusión. Entonces, la inducción corresponde a una secuencia de razonamiento. Algunos dicen que lógico, otros dicen que es psicológico meramente, donde de unas premisas de tipo particular se llega a una conclusión de tipo general. Este procedimiento fue concebido por Francis Bacon con el propósito de obtener enunciados generales verdaderos a partir de la observación y la experimentación sistemáticas. Hay que recordar que Francis Bacon
vivió entre 1561 y 1626. Entonces estamos hablando básicamente siglo XVI y parte del siglo XVII, y que en el planteamiento de la inducción que él hace, lo hace como una crítica a Aristóteles, que él había propuesto en su obra Organon, la idea de la inducción y la deducción. El planteamiento de Francis Bacon es decir que para producir un conocimiento que sea de carácter verdadero, utiliza el concepto verdadero, debe utilizarse exclusivamente la inducción. Este procedimiento fue visto como un arte de invención, un método seguro para generar conocimientos científicos. Para el caso de esta disertación, nos interesa la inducción empírica. Entonces, la inducción matemática la dejaremos quieta para los matemáticos. Aquí, como estamos relacionando la idea de investigación con inducción, vamos a ver la inducción empírica. La inducción empírica, les decía, puede ser completa o puede ser incompleta. Veamos la primera. La inducción empírica completa señala que habiendo comprobado que cada uno de los elementos componentes de una clase o un conjunto finito de objetos que estamos investigando, que estamos indagando, que estamos explorando, posee una propiedad, llamémosla propiedad P. Se puede afirmar que todos los elementos de la clase o conjunto que poseen efectivamente esa propiedad P se podría llevar a la conclusión de este razonamiento inductivo que la conclusión que podamos hacer de esto, de que todos los elementos tienen la propiedad P, ya estaba contenida en cada una de las premisas o enunciados o afirmaciones que habíamos dicho inicialmente al hacer la observación uno por uno de los elementos a los que me estoy refiriendo. Lo que lleva a demostrar que realmente la inducción empírica completa no se trata más sino de una inferencia puramente deductiva. Es decir, que de un enunciado más general derivamos enunciados más particulares. Por favor, desearía que pasáramos a la siguiente gráfica para poder mostrar esto. La siguiente, por favor. Ah, no, no está ahí. Permítanme, Roberto, si tienes la gentileza, quítala. O no, no la quites. No. Vuelve atrás a la que... ahí. Pero entonces quiero que ustedes me observen. Voy a ponerles el siguiente ejemplo. Observen ustedes aquí mi mano. Esta es mi mano izquierda. Observen. Mi mano izquierda está compuesta por un conjunto que tiene 5 elementos. Entonces voy a hacer una exploración para hacer una inducción empírica completa. Este primer dedo que encontramos acá, el más pequeño, tiene esta apéndice que llamamos uña. Vamos y observamos este otro que también, este es el dedo anular, también tiene un apéndice que llamamos uña. Vamos al dedo del corazón y también encontramos que hay una uña. El siguiente, el índice, vemos que también tiene una uña. Y llegamos al dedo pulgar y observamos, oh, también tiene una uña. Entonces, si el primer dedo tiene una uña, el segundo O tiene una uña, el tercero tiene una uña, el cuarto tiene una uña y el quinto tiene una uña, entonces, por inducción empírica completa, porque hicimos todo el recorrido exploratorio, podemos concluir que los 5 dedos de esta mano poseen uña. Entonces, los 5 dedos de la mano izquierda de Luis Francisco Ochoa poseen uña.
Cualquiera diría que este procedimiento que hicimos es un proceso de inducción. Efectivamente, procedimentalmente sí hicimos la inducción. Pero resulta que como es un conjunto finito, es decir, un conjunto delimitado, y en esa delimitación tenemos que la cantidad de elementos es pequeña, realmente lo que hacemos al final de cuentas, por el ejercicio cotidiano de la razón, es que sabemos que si una mano tiene dedos y sus dedos tienen uñas, pues cada uno de los dedos tiene uña, que al final de cuentas es una deducción, no es una inducción. Esto ocurre para todos los conjuntos de fenómenos que son finitos, de conjuntos finitos, es decir, que tienen una cantidad de elementos que son posiblemente contables, que se pueden contabilizar. Miremos acá en la expresión de la gráfica método inductivo. El método inductivo, que es una expresión de la inferencia inductiva, se parte de observaciones para llegar a teorías. Y tomamos el ejemplo acá. Observación. Se observan los perros. Patrón de los perros mueven la cola. Teoría. Todos los perros mueven la cola. Pero si hacemos esta sumatoria inductiva, probablemente vamos a fallar en la teoría todos los perros mueven la cola. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar perros que no tienen cola, que se han eliminado las colas de los perros. Por lo tanto, la teoría no podría ser válida. ¿Qué nos lleva a esto? Estamos tomando unos elementos de vida cotidiana, pero eso tiene una implicación para el trabajo científico. ¿El problema es el ejercicio de la inducción? No. El problema es pretender tener una teoría general. Y este es uno de los problemas graves y grandes que tiene la ciencia contemporánea. La pretensión de tener teorías generales que lo expliquen todo, que todos los fenómenos que están cobijados por la teoría sean explicados. Pero resulta que la realidad de los hechos, la realidad de los fenómenos es mucho más rica y divergente que lo que puede abarcar una teoría. Y este es un elemento importante para que ustedes lo tengan en cuenta en el desarrollo de su propio proceso de investigación. Continuemos entonces. La inducción empírica incompleta, que sería la siguiente, o inducción propiamente dicha, porque ya nos dimos cuenta que la inducción empírica completa, al final de cuentas, es una deducción. La inducción propiamente dicha es un tipo de inferencia particular, consiste en pasar de hechos conocidos a la afirmación de hechos desconocidos. Es decir, de hechos que empíricamente podemos verificar, es decir, por prueba efectiva de tipo práctico, a pasar a hechos que todavía no sabemos dónde están ni cómo son, pero que podemos suponer a través de hipótesis. Esa es una manera de verlo, pero también es pasar de conocimientos particulares, como los que el doctor Cañete les está sugiriendo a ustedes para el ejercicio de trabajo de su proyecto de investigación, a teorías o leyes generales. Ahí es donde vamos a tener dificultades, debido a que nuestra experiencia es una experiencia siempre sobre hechos particulares, mientras que nuestro conocimiento científico actual es un conocimiento teórico compuesto por enunciados universales, es decir, enunciados generales. Está claro que el problema de la inducción incompleta es un aspecto del problema más general de la producción y el valor del conocimiento científico. Pero con ello no podríamos invalidar la inducción, el método inductivo, porque si examinamos juiciosamente la historia de las ciencias, vamos a darnos cuenta que todas las ciencias lo que han ido haciendo es construir conocimiento a partir de la experiencia inductiva, porque todos los fenómenos de los cuales hablan de las distintas teorías de las distintas ciencias nunca han podido abarcar
absolutamente todos los fenómenos, porque en algunos casos los fenómenos no se sabe si tengan fin o no. No se saben si sean finitos o son infinitos, o porque el conjunto de fenómenos propios de los estudios de cada ciencia pueden tener conjuntos finitos, pero que son inmensamente grandes y que no es posible tener históricamente una contabilización de los mismos. Lo cual, ¿qué significa desde el punto de vista práctico de la historia de las ciencias? Que la construcción de teorías ha sido a partir del ejercicio inductivo. Por supuesto, con unos refinamientos sistemáticos, con una disciplina metodológica que lleva a permitir construir enunciados teóricos que nunca deberían tener un carácter universal, pero desafortunadamente hay mucho ejercicio vicioso, llamémoslo así, en la historia de la ciencia, al tratar de decir que las teorías científicas son explicativas de absolutamente todos los fenómenos, cuando no sabemos si en tiempo y en espacio aparecerán fenómenos que sean contrarios a lo que dicen esas teorías, o que en el pasado hayan habido fenómenos que no hubiesen sido posible ser explicados por esa teoría. Por ello, para el caso de la inducción empírica incompleta, cabe preguntar, ¿qué hace válido el poder extender la veracidad de una afirmación de un conjunto de fenómenos que han sido observados a todos los miembros de una clase o conjunto de fenómenos que solo se ha verificado tan solo en algunos de ellos? En todos los enunciados generales en los que se afirma que un determinado fenómeno aparecerá en el futuro, se encuentra implícitamente la confianza en que todo lo que ha sucedido en el pasado ocurrirá de la misma manera en el futuro. Pero eso es un acto de fe, es un asunto de mera confianza. Nadie lo sabe. No lo podemos asegurar. Mi querido Roberto, ¿quieres, por favor, pasar a la siguiente gráfica? Bien, tenemos esto que para todos nosotros es conocido. Vamos con el ejercicio de la imaginación a suponer que estas son las 6:50 o 7 de la mañana. Y estamos viendo el sol de la mañana. Ubíquense ustedes viendo ese sol de la mañana. Su experiencia vital, ¿qué les dice? ¿Por qué punto cardinal está ese sol? Y ustedes seguramente van a decir, ese sol está por el oriente, es decir, por el este. Emerge por el este, en el horizonte, emerge por el este o oriente. ¿Y por qué? Lo hemos visto a lo largo de nuestra existencia así. Y lo han visto mis abuelos, y los han visto nuestros tatarabuelos, los han visto por generaciones. Y entonces, la pregunta sería, ¿qué nos asegura que la emergencia del sol será para siempre por el oriente o el este? Reflexionemos al respecto. Nada nos lo puede asegurar. Sin embargo, estamos construyendo a partir de ello un enunciado de tipo universal al decir que el sol siempre sale por el oriente, el sol siempre sale por el este. Esta es una de las dificultades que vuelvo e insisto, tenemos, porque hay unas fuertes objeciones lógicas que existen en la inducción. Estas objeciones fueron advertidas por David Hume, que vivió entre 1711 y 1776. Estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Estas objeciones
tenían las siguientes connotaciones. Si la inferencia inductiva se entiende como una forma no demostrativa de razonamiento, entonces las inferencias verificadoras, la verificación de los enunciados generales, carecen de legitimidad lógica. ¿Por qué razón? Porque observen ustedes que cuando construimos una teoría, la teoría es universal, es general. Y cuando entramos en el proceso de explicación, ya me referí a la explicación como un desdoblamiento, como un desenrollamiento que responde a la pregunta ¿por qué ocurre algo? Este desenvolvimiento es de carácter deductivo. ¿Por qué razón? Porque de un enunciado general o universal vamos derivando enunciados más de menos generalidad hasta llegar a los enunciados concretos. El ejemplo sería, el sol sale por el oriente todos los días. Hoy es el día 22 de septiembre del 2020. Hoy el sol salió por el oriente, que es el hecho concreto respectivo. Este ejercicio es un ejercicio deductivo. Pero para que nosotros hubiésemos construido el enunciado universal, recurrimos fue a un ejercicio inductivo. Y la inducción no es como la deducción. Por eso hay una gran dificultad si se quiere sustentar deductivamente las teorías científicas. Porque ¿cómo las vamos a sustentar deductivamente si su construcción no fue deductiva, sino fue inductiva? Espero que puedan observar la contradicción que hay históricamente en nosotros, los seres humanos, en relación con la construcción de teorías científicas. Veámoslo de esta manera. En toda afirmación que amplíe a los casos no verificados propiedades que se han observado en casos observados o contrastados, se esconde la convicción, es decir, la fe de que toda regularidad que se evidencia en la parte experimentada de la realidad vale también para la que no ha sido experimentada. En otras palabras, la naturaleza se compone de casos paralelos y que lo sucedido una vez volverá a suceder si las circunstancias se asemejan en grado suficiente. Yo veo aquí todo un acto de fe. Este enunciado es conocido como el principio de uniformidad de la naturaleza. Fue defendido por John Stuart Mill, que vivió entre 1806 y 1873, siglo XIX, siendo este filósofo quien hizo avanzar más su estudio al tratar de responder a las críticas hechas por David Hume, que mencioné anteriormente, con respecto a la falta de sostenibilidad lógica para el ejercicio inductivo. Es más como un ejercicio psicológico. Puedo decir que posteriormente ha habido críticas de otros filósofos del siglo XX sobre la ausencia de base lógica en el método inductivo. Allí se explica el intento de solución que hizo Reichenbach, miembro de la Escuela de Berlín, muy relacionada con el Círculo de Viena, al problema señalado por David Hume, mediante la adopción de un principio con una herramienta matemática que fue el ejercicio de la inducción probabilística como un mecanismo de justificación empírica y racional. Luego de ello, pues aparece la crítica desarrollada por un filósofo muy conocido del siglo XX que se conoció como Karl Popper, en su publicación de 1934, La lógica de la investigación científica, quien allí expuso que la sustitución de la exigencia de verdad por la de validez probabilística que intentó hacer Reichenbach para las conclusiones inductivas no evita la pregunta acerca de la justificación de un principio de inducción modificado que las legitimara y por consiguiente no escapa al reproche de una regresión infinita de sustentación deductiva o de a priorismo. ¿Por qué razón? Estos son elementos de tipo técnico en filosofía que de pronto pueden sonar escabrosos, pero la idea es que si se le quiere dar un principio deductivo a la inducción,
habría que señalar que la inducción es un método que permite construir de lo particular a lo general. Pero al ser este enunciado que estoy diciendo ya un enunciado de tipo universal, para poder justificar la inducción tengo que construir otro enunciado que me justifique este para hacerlo inductivo. Y así me tardaría toda la existencia dando enunciados que sustentaran el anterior. Y a eso es lo que se refiere de la regresión infinita de sustentación del principio inductivo desde el punto de vista deductivo. Entonces, hace que sea imposible el poder hacerle una justificación lógica a la inducción. Los deductivistas viven contentos con esto porque desprecian la inducción, pero realmente la construcción del conocimiento ha sido por la experiencia inductiva. Es innegable, es irrefutable porque toca hacerlo. Pasemos, querido Roberto, a la siguiente. Esta gráfica lo único que hace es sintetizar lo que he venido explicando acerca del mecanismo de la inferencia inductiva. Vemos que hay muchas esferitas que son eventos particulares que acontecen. El examen de estas distintas esferitas que tienen una determinada propiedad común permiten hacer un constructo de esta otra, digo esferas, pero son elipses. Esta elipse que viene posteriormente a la que llamamos inducción. Realmente la inducción es el proceso de hacer en relación de las propiedades que son comunes en las distintas observaciones o exploraciones sistemáticas de los casos particulares. La inducción es ese proceso de generalización a partir de los acontecimientos particulares. Bien. Por supuesto, hay otros elementos que son propios del análisis de la inducción, pero que son de tipo técnico, más técnico. No es mi propósito ponerlos acá, porque los otros son de orden lógico-matemático y filosófico, y no es el propósito acá hacerlo de esa manera. La pretensión es poderlo vincular en una disertación que les sea clara a ustedes con el propósito de poder organizar sus ideas y sus procedimientos para su trabajo de investigación. Podemos decir también entonces que tanto el pensamiento causalista que vimos al principio, como el mecanismo de la inducción, como el idealismo platónico, que también señalé hace un rato, estos elementos han conducido a tener una mirada, por un lado analítica, por otro lado lineal de los hechos y de los fenómenos objeto de investigación, siendo esta una manera de hacer práctica científica muy recurrente en la cultura occidental, en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación. Para ello, quiero mostrar una gráfica de síntesis que sería la siguiente. Roberto, si tienes la gentileza, la siguiente gráfica. Bueno, aquí, antes de ir a esa gráfica, simplemente quiero mostrarles, bueno, aquí está esa causalidad lineal. Y hay una causa de la que no he hablado, pero más tarde hablaré, que es la circular. La causalidad lineal es la que permite ir como cuando ponemos granos de maíz a unas gallinas en un caminito y las gallinas van siguiendo el grano de maíz. Es una causalidad de tipo lineal donde hay un antecedente. Aquí tenemos el antecedente A, que supuestamente causa B, el antecedente B que causa C, donde, por ejemplo, B es a su vez un consecuente, pero se vuelve también causa con respecto a C y así sucesivamente. Esta causalidad lineal ha moldeado nuestra estructura de pensamiento en mucho tiempo y también hace parte de la forma analítica de comprender la vida, el mundo e incluso en muchos procesos de investigación, que creo que el doctor Cañetti les ha hablado al respecto y que, aunque no es que sea inválida, es totalmente, no, es bastante insuficiente para poder dar explicación
a muchos fenómenos que tienen otros niveles que son mucho más complejos. La siguiente gráfica, mi querido doctor. Bien, esta gráfica resume, aplicado en la investigación, mucho de lo que ya les he señalado. Aquí vamos a ver una estructura epistemológica de los proyectos de investigación. Vamos a asumir lo siguiente en la gráfica. La parte inferior de la gráfica, donde se encuentran estas dos flechas de color como violeta, como morado, es, llamémoslo así, el mundo de los hechos o casos particulares. Y la parte superior de la gráfica, donde se encuentran las dos flechas azules, es el mundo de las teorías. La flecha morada que se encuentra en la parte izquierda, que va de arriba hacia abajo apuntando, es la graficación de los procesos deductivos. La flecha que está al lado derecho, de color amarillo, que va de abajo hacia arriba apuntando, sería la de los procesos inductivos. Esa inducción-deducción sería el pensamiento aristotélico. Si tomamos solamente a Francis Bacon, sería solamente la flecha amarilla que sube. Y vamos a mirar cómo los fenómenos, en la parte inferior, los fenómenos reales sobre los cuales se construyen las variables o factores de investigación corresponden, corresponden al mundo de los hechos o de los casos particulares, de las observaciones empíricamente sistemáticas, concretas. Pero claro, en ese proceso de construir a partir de los hechos o casos concretos teoría, necesitamos poder sistematizar y formalizar esos casos y tenemos que construir variables o factores que contiene el problema de investigación, que está traducido en términos de una pregunta que trata de ser respondida. Pero para poder trabajar sobre eso también tenemos que generar un procedimiento que tiene unas técnicas, unos instrumentos de recolección de datos, de sistematización y análisis de la información de la investigación. Entonces, esas variables van a estar siendo trabajadas en ese procedimiento, en ese método de investigación. Pero ese método de investigación, a su vez, está vinculado con una manera de ver cómo construyo conocimiento. O sea que hay un diseño metodológico del proyecto de investigación que es el fundamento epistemológico, es decir, de cómo construyo conocimiento, del método de investigación que voy a aplicar, de las técnicas que voy a utilizar, de los instrumentos con que recojo los datos y los instrumentos con los que proceso los datos. Pero por supuesto, tanto ese diseño metodológico como el método, como las variables o factores del problema, están amparados en un, llamémoslo así como dice el doctor Cañete, en un gran paraguas. Y es la teoría científica en la que se soporta el proyecto. Que aquí corresponde al marco teórico del proyecto que sustenta el problema de investigación. Pero esa teoría científica, que en este caso sería una teoría científico-profesional de la arquitectura, recogida dentro de toda la historia de la evolución arquitectónica, con todo eso que ustedes saben de su profesión, podría sustentar todo lo que viene por debajo. Pero a su vez esa teoría tiene una concepción epistemológica mucho más general, o sea, un mega paraguas que permite ver en qué forma yo conozco y abordo el mundo. Porque esto implica no solamente conocer el mundo, armar una explicación del mundo, sino cómo yo intervengo en el mundo cuando se es necesario para transformar. Por lo pronto lo dejo allí porque más tarde voy a volver a tocar este asunto. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que acabo de presentarles
es un resumen de la herencia de todos esos conocimientos, de todas esas patrones de pensamiento y formas de utilización de la razón para poder abordar los hechos del mundo y poder conocer y, por supuesto, a través de métodos y técnicas también transformar. Bien. Todo esto que hemos venido viendo hace que se enmarque en algo un poco más amplio. Vamos a ver de qué se trata. La siguiente gráfica, por favor, doctor Cañete. Llegamos al fin al concepto matriz disciplinar, que el doctor Cañete les prometió a ustedes que yo les iba a explicar. No podríamos llegar al concepto matriz disciplinar si no hubiésemos hecho el recorrido que hasta ahora hemos trabajado. La matriz disciplinar implica un concepto de paradigma. Miremos qué es el paradigma. Es una manera de ver la problemática de los problemas o estudios con los cuales se diseña una investigación. Es el conjunto de fundamentos epistemológicos, es los supuestos teóricos, las prescripciones metodológicas y las proyecciones de uso o aplicación de los conocimientos. Observen que este conjunto de elementos que estoy aquí señalando, de alguna manera están contenidos en la gráfica anterior que les mostré. Aquí están menos sistematizados que en la gráfica anterior, pero creo que se van dando cuenta que este conjunto de paradigma se enfoca hacia la matriz disciplinar. Pero está totalmente explicada que esto sea en la matriz disciplinar. No, faltan cosas. Pasemos a la siguiente gráfica. Miremos esta gráfica. O sea que observemos los conocimientos científicos, las concepciones filosóficas, las creencias, las actitudes, las valoraciones, las estructuras cognitivas que sean conscientemente sabidas o inconscientemente incorporadas en el aparato teórico disciplinar y en las experiencias metodológicas previas vividas por los investigadores, constituyen lo que se llama la matriz disciplinar. La filósofa de la ciencia Susan Haack diría que la matriz disciplinar es el conjunto de creencias que tienen los científicos, que en alguna medida es como la postura de fe y confianza de que todo eso que sabe es lo válido para poder hacer investigación científica. Eso es la matriz disciplinar. Y está compuesta por lo que dijimos anteriormente y que aquí la dividimos en una matriz epistemológica del investigador y de la comunidad científica a la que pertenece. Porque aquí habrá que tener en cuenta que la acción de los investigadores, la acción de los científicos no es un asunto aislado. Ellos hacen parte de grupos, hacen parte de equipos, hacen parte de agremiaciones. Y esas agremiaciones son las que tienen todos esos atributos que estoy señalando que aparecen en la parte de arriba. Por supuesto, los enfoques generales de investigación, que algunos califican de la cuantitativa, la cualitativa y la mixta, que es una combinatoria entre las dos. Y también se refiere a toda la batería de métodos de investigación, técnicas de intervención e instrumentos de recolección, procesamiento de datos cuantitativos, cualitativos y también de datos mixtos. Pero entre estos tres cuerpos de esa matriz se establecen unas relaciones teóricas, lógicas, metodológicas y gremiales en medio de un sistema de creencias y de intereses de tipo económico, político y social. Que esto habitualmente los teóricos no lo señalan. Esto, por ejemplo, Kuhn no fue claro
Thomas Kuhn no fue claro en plantearlo. Entonces, reflexionemos esa parte para ver que cualquier proceso de investigación que se haga está referido a esa cantidad de elementos que muchos de ellos no son conscientes en nosotros, que los hemos heredado y que se han constituido en un horizonte de tradición cultural y de pensamiento que cargamos y que creemos que eso es lo normal y natural que pensamos. Pero esos traen toda una intencionalidad en medio de la cultura que han hecho que tengamos esos conocimientos, esas formas de operar la conciencia como una impronta o como un sello en nuestra conciencia que condiciona nuestra manera de ver, pensar, actuar y utilizar nuestro lenguaje y, por supuesto, en relacionarlo con nuestro pensamiento. Esto que estoy diciendo, entonces nos conduce a lo siguiente. De lo dicho vale preguntar, ¿cómo es que ese modelo de pensamiento y acción ha llegado a nuestras conciencias y permanece como un sistema de convicciones académicas y científicas? Me estoy refiriendo a la matriz disciplinar. Entonces, vale decir aquí que hay una relación entre centro y periferia en la dispersión del conocimiento científico europeo. El centro corresponde a los países colonialistas. Y aquí voy a rogar, por favor, Roberto, la siguiente gráfica. Bueno, esta es una de las relaciones de pensamiento, lenguaje y interacción, del cual ya hice alguna referencia. La siguiente, por favor. Nos detenemos acá. Entonces les estoy diciendo que vale decir que hay una relación entre centro y periferia en la dispersión del conocimiento científico europeo. El centro corresponde a los países colonialistas. Estamos hablando de la Gran Bretaña, España, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Italia, que entre los siglos XV y siglo XIX hicieron todo un proceso con altas y bajas de conquista de territorios, de escenarios, de mares, de áreas de influencia, porque había unos intereses de tipo económico, comercial y por supuesto también de imposición militar. La periferia son los territorios de ultramar que se encuentran en América, África, Oceanía y Asia. Ustedes observan en el mapa justamente cómo es que están esas distribuciones. El centro corresponde a todo lo que es la Europa occidental, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Si ustedes se dan cuenta, estas áreas han tenido una injerencia inmensa, una influencia hegemónica grande en el desarrollo de los acontecimientos en los últimos 4 siglos. Como la herencia del pensamiento que les he hablado desde el principio, en la primera parte de la exposición, proviene de Grecia, que es Europa, de Europa mediterránea y que después se esparció en toda Europa. Esto históricamente después llevó a la expansión a través del colonialismo, que se inicia con el descubrimiento de América y los viajes al Asia buscando nuevos mercados, el trabajo de los portugueses y holandeses que llevaron a muchos hallazgos y también a la exploración de territorios, a la invención de artefactos, que todo esto contribuyó, sí, por un lado, al desarrollo de conocimientos en la ciencia, conocimientos en el área de la técnica, y esta vinculación permitió el desarrollo de mejores formas de producción y, por supuesto, de generar conocimientos más sistematizados. Muy bien. Es indudable que en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, el crecimiento de la producción de bienes y servicios en Europa, junto con los avances en la técnica y en las nacientes ciencias de la naturaleza,
obligaba a las potencias del momento a realizar una indagación sobre los recursos disponibles en las colonias para potenciar aún más su capacidad productiva y militar. Lo que debe explicarse acerca de la gran división entre centro y periferia radica en las relaciones socioeconómicas que existen entre el poder imperial y la ciencia, entendida esta como prácticas de observación y registro sistemático de los fenómenos naturales y el inventario de los recursos físicos, los recursos energéticos e incluso de los recursos poblacionales. Ustedes van a recordar cómo en esa estrategia se encontró que los recursos poblacionales había una población que resultaba suficientemente potente, poderosa para el trabajo, la raza negra. Y por eso el desarrollo del esclavismo permitió la hegemonía de las distintas potencias coloniales, y esto llevó a que se pudiera trabajar más y mejor y a bajos costos, de tal manera que el ejercicio del imperio de cada una de estas potencias se diera en su momento. Pero una explicación adecuada debe ser también simétrica a través de la división de estos poderes hegemónicos. Podemos encontrar que, por un lado, estaban los genios, el intelecto y la racionalidad de descubrimiento y verdad que estaba centrado en las potencias. Pero también es cierto que había un saber que estaba depositado en las poblaciones de las colonias que tenía una naturaleza distinta al saber que tenían las comunidades científicas y técnicas de los países colonialistas. En este sentido, hubo una ideología en los pueblos que ejercieron el coloniaje de que las colonias eran conjuntos de pueblos totalmente inmaduros e ignorantes. Y en ese caso, esa relación entre centro y periferia fue totalmente asimétrica. Sin embargo, después se fueron dando cuenta que había saberes y había posibilidades de conocer elementos que eran imposibles conocer en Europa. Y entonces vienen los llamados viajes de los naturalistas. Aquí estoy recordando a Bonpland, a Humboldt, a Darwin, entre otros, que hicieron viajes con el propósito de explorar territorios para encontrar recursos naturales, dar explicación de los mismos. Pero también hubo estudios no solamente sobre los recursos naturales, hubo estudios acerca de la historia, el arte, la filosofía y la cultura de los pueblos. Y allí es donde nacen ciencias como la etnología, la antropología, la arqueología. Posteriormente, pues, permitió tener una caracterización de esos pueblos que eran colonias. Este modelo que estoy describiendo está montado dentro de la dinámica de la producción económica y el intercambio mercantil entre naciones entendidas como potencias en estos siglos que me he referido, lo que implica relaciones de dominio, control del conocimiento, sistemas de defensa, apoyo militar, diplomacia, normas jurídicas, controles de desplazamiento poblacional, entre otros. El valor de la reflexión que podemos hacer aquí y ahora es alimentar el estado del conocimiento con respecto a la evolución de la tecnociencia que tenemos actualmente como parte de un complejo militar industrial al cual hemos llegado y en el que se desenvuelve la actual ciencia y tecnología. El concepto tecnociencia es un concepto que es bastante complejo. Yo he venido trabajando en ello, estoy haciendo una investigación al respecto que
reúne análisis histórico, análisis sociológico, económico, político, estratégico y, por supuesto, filosófico-científico. He llegado a unos conceptos como el siguiente. Tecnociencia es un conjunto complejo de entrelazamientos para producir conocimiento científico, artefactos y procedimientos óptimos sistematizados digitalmente entre las actividades de los procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación con la organización técnico-administrativa y financiera de la gestión de la investigación intencionada con arreglo a fines, con la búsqueda de propósitos y con los sistemas de defensa militar disuasiva mediante redes de poder en gran escala en las que interactúan humanos y sistemas de artefactos e infraestructuras de artefactos en el marco de organizaciones públicas nacionales e internacionales a través de los estados y organismos multilaterales de estados legitimados por normas jurídicas globales aplicables a espacios territoriales, ya sean físicos, virtuales e incluso cósmicos, habida cuenta de que ya el espacio extraterrestre se viene trabajando en una dinámica también de exploración científico-tecnológica para apoyar procesos del sistema mega inteligente de dominio y control en la producción económica industrial de bienes, entendidos estos como dispositivos y artefactos y servicios, entre los cuales está el conocimiento científico y tecnológico en una perspectiva empresarial. Esta es la concepción de tecnociencia a la cual he llegado a través del estudio que vengo haciendo, la exploración que he venido haciendo y también de mi reflexión y de mi propuesta para entender lo que estamos viviendo hoy por hoy. En esa medida, cuando empezamos a ver estas posibilidades, vemos que la causalidad lineal, que vemos que las ideas absolutas y eternas, vemos que la inducción empírica incompleta no son como tan suficientes y que hay que mirar otras maneras de entender el mundo. Entonces podemos decir que todo esto ha conducido a que seamos reproductores de formas hegemónicas de indagación científica que han sido generadas en las metrópolis por la colonización del modelo pitagórico, platónico o galileano del mundo leído matemáticamente. Y de esa manera podemos en este momento, si quiere Roberto, presentar la siguiente gráfica. Bueno, este es otro mapa visto desde el norte, cómo se vería centro-periferia. Sigamos el siguiente. El mundo leído matemáticamente. Las ciencias actuales, la mayor parte de sus explicaciones teóricas que tienen los problemas que ya hemos dicho, se basan en modelos matemáticos. Recordemos que el modelo matemático está recogido de la idea platónica del mundo de las ideas abstractas y que la matemática es parte de esas ideas. Por supuesto, tiene un origen también místico en Pitágoras, acerca de la naturaleza del número y la relación del número con el universo y lo existente, y la relación de lo eterno e infinito con el número. La idea de la matematización a partir de las ideas universales en la matemática de Platón es recogida en el siglo XVI por Galileo Galilei, en la medida en que trata de expresar entonces a través de modelos matemáticos sus experiencias en relación con los elementos de la física que él trabajó. Esto se constituye junto con Francis Bacon en modelos de trabajo explicativo para la ciencia. Y de ahí en adelante empezó a generarse la convicción de que una explicación científica tenía mayor potencia si tenía un componente matemático. Y basado en ese principio de que el universo se lee matemáticamente.
que señaló Galileo Galilei, pero a partir de las ideas pitagórico-platónicas de las cuales pues al principio estuvimos hablando. La siguiente gráfica. En esa visión, entonces, ahora tenemos una perspectiva cósmica, tenemos una perspectiva planetaria anteriormente. En la perspectiva cósmica, tanto de la astronomía, la cosmología y todo lo que tiene que ver con lo gigantesco y también con lo diminuto, estamos hablando de la física de subpartículas, la física cuántica, todo se explica matemáticamente y ese es el modelo que tenemos. No vamos a decir aquí que el modelo matemático sea falso o no sirva. La mejor prueba de la validez del modelo matemático es que todo lo que se hace después como intervención, derivado de las teorías con una base matemática, los resultados funcionan. No podemos decir que sean verdad, pero que sí funcionan. El concepto de verdad debemos dejarlo a un lado y lo que podemos decir es que algo funciona, que opera. Y esa operación está relacionada con el ejercicio de la representación teórica que intenta explicar los fenómenos, pero sobre todo la capacidad de intervención que tiene una explicación y producir efectos que sean concretos y que sean tangiblemente observables y obtenibles. En ese sentido, la base matemática es válida, pero también hay otros elementos que más tarde vamos a tocar. Pues bien, continuando entonces, esta matematización se traduce en formas tradicionales de investigación con métodos basados en modelos causales, lineales de carácter cuantitativo, que de acuerdo con el tipo de fenómeno objeto a investigar, se utilizan con determinados procedimientos que varían con respecto a otros fenómenos de características que sean diferentes. Sea esto en investigación básica, me estoy refiriendo a ciencias formales como la lógica, la matemática, las ciencias de la computación, también en las ciencias físico-naturales, donde tenemos las ciencias físicas propiamente dichas, que tienen que ver con la física, la química, geología, astronomía. Las ciencias naturales, estamos hablando de las ciencias de la vida, donde están la biología animal, biología marina, todo lo que tiene que ver con las plantas, todos los seres vegetales, con la microbiología, etcétera. También con las ciencias humanas y sociales. En el caso de las ciencias humanas tiene que ver con toda la producción humana que está relacionada, por ejemplo, con la literatura, el arte, el cine, la producción cultural, porque eso se puede también estudiar científicamente, pero no con modelos necesariamente matemáticos. No porque se deban eludir, pueden utilizarse algunas herramientas matemáticas para cuantificar ciertas características de esos fenómenos, pero esos fenómenos tienen una propiedad de orden cualitativo. Y por supuesto también para las ciencias sociales, que tienen que ver con los movimientos de grandes grupos humanos, con las maneras de reaccionar de las poblaciones, con todos aquellos fenómenos que tienen que ver con los colectivos humanos. O en investigación aplicada, sea esta en términos de tecnologías duras que producen artefactos, las blandas que producen procesos y procedimientos, las periféricas que tienen que ver con tecnologías duras o blandas que ayudan al confort de la vida diaria, o tecnologías de punta que tienen que ver con tecnologías duras o blandas que van a la vanguardia de la producción tecnocientífica que permiten avanzar rompiendo la frontera del conocimiento, que son tecnologías que son de alguna manera también trabajadas en las disciplinas profesionales, de las cuales seguramente en la arquitectura hay algunas. Es decir, que lo anteriormente mencionado es una manera de construir conocimiento y acción sobre el mundo que experimentamos en nuestra vivencia. Pero existen otras formas. Entonces aquí viene el tercer componente. Hay otras maneras de ver
también como pensar los hechos, los problemas y los fenómenos del mundo, que son abordables por distintas ciencias y tecnologías.